Somos el equipo uno conformado por Carlos Daniel, Ociel y yo, Jitsu, y presentaremos el tema sobre el ensayo del principio de población de Thomas Malthus. Para comenzar con esta exposición debemos hablar sobre una breve biografía de Thomas Robert Malthus, quien fue un erudito británico que con polémicas teorías ejerció una notable influencia en ámbitos como la economía, la política y la demografía. Para efectos de la materia hablaremos sobre uno de sus primeros obras demográficas llamado Ensayo de Principio de Población de 1798, cual es conocido mayormente como malthusianismo. Bueno, también tenemos información de que Thomas Malthus nació en 1766 en Dorking, al sureste de Inglaterra, proveniente de una familia de buena posición económica y un alto nivel cultural. Para 1792 apoyó las leyes de pobres que tenían por objetivo dar oportunidades a los más desfavorecidos, escribiendo en un opúsculo que no llegó a ver la luz, el cual se tituló La Crisis. Para 1793 pasó a ser miembro de Jesus College. Poco después de escribir lo que fue La Crisis, y a pesar de las influencias de pensadores liberales, su postura ante la pobreza y sus causas cambió, lo cual comenzó a mostrarse escéptico ante la posibilidad de que las reformas políticas y sociales tuvieran efecto alguno, y comenzó a plantear ideas que bebían de las corrientes utilitaristas y pragmáticas, el cual se alejó del optimismo reformista propio de la Ilustración. Y desde esta perspectiva fue que escribió el ensayo sobre el principio de población en lo que afectaría al futuro progreso de la sociedad, publicado de forma anónima en 1798. La base de esta obra era la afirmación de que la crisis en la que se encontraba inmersa Europa tenía su fundamento en cuestiones demográficas. Comenzamos con lo que es el capítulo 1, en el cual se nos comienza a hablarse que será una breve crítica sobre las obras de dos autores muy importantes y reconocidos en esa época, Wallace y Condorcet, los cuales, a pesar de que dicen ciertas verdades y que el mismo Malthus menciona que no está en contra de lo que ellos piensan, sí piensa hablar desde una perspectiva diferente, lo cual ellos no tomaron en cuenta, que es la perspectiva demográfica. Una vez dicho esto, se nos da dos postulados. El primero es el que el alimento es necesario a la existencia del hombre, y el segundo, que la pasión entre los sexos es necesaria y se mantendrá prácticamente en su estado actual. Una vez dándonos estos dos postulados, se nos es aclarado que esto se basa en las leyes naturales, las cuales son fijas y no han tenido cambio alguno durante lo que él ha visto. Entonces, en base a estos dos postulados, se nos afirma que la capacidad de crecimiento poblacional es infinitamente mayor a la capacidad de la Tierra para producir alimentos para el hombre, puesto que esto aumenta de forma geométrica, mientras que la capacidad de producción de alimentos aumenta de forma aritmética, y que para asegurar que se cumplan las leyes de nuestra naturaleza, en la cual el alimento es indispensable a la vida, los efectos de estas dos fuerzas tan desiguales deben de ser mantenidos al mismo nivel. Para ello, se nos es mencionado en el capítulo 2 dos reglas para argumentar la poca producción que tiene la Tierra a comparación con el crecimiento poblacional, sin poner límite alguno a ambos. Estas reglas son que el principio de la población, cuando no hay obstáculo que lo impida, va doblando cada 25 años, creciendo así de forma geométrica. En la segunda regla es que la producción total de la Tierra registra cada 25 años un aumento equivalente a la producción actual, pero esta progresión es evidentemente aritmética. Una vez dicho esto, se nos dice que el estimado de población del mundo, en un ejemplo, en 1.000 millones de seres, la especie humana crecería como los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc.,
mientras que en tanto las subsistencias lo harían de la forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, lo cual nos dice que al cabo de 2 ciclos y cuarto la población sería a los medios de subsistencia como 500 es a 12, y conforme avance el tiempo, por ejemplo, a 3 ciclos, la proporción sería de 4096 a 13. Una vez establecido esto y viendo un análisis en el que no se nos da un obstáculo alguno a ambas partes, se nos dice que aún así el aumento de población es mucho mayor a lo que es la producción del alimento. Y se nos da un segundo análisis en el cual se nos trata de explicar las diferencias que hay sin poner límites y para los efectos de acciones restrictivas que existen, basándose en lo que serían las plantas y los animales, los cuales son impulsados por el poderoso instinto de multiplicar su especie sin que este instinto sea detenido por ningún raciocinio o reparo acerca del sustento de la prole, existiendo así una libertad de fuerza la cual se genera en acción y los efectos de la excesiva abundancia son destruidos posteriormente por la falta de espacio y de alimento. Esto es frecuentemente entre plantas y animales, y asimismo entre estos últimos por la lucha a muerte que se libran entre sí. Y bueno, una vez dicho esto, se nos lleva a lo que sería a la población humana, el cual es un concepto mucho más complejo, puesto que somos seres con voz y razón, y no nos vemos tanto impuestos a lo que es el impulso. Una vez sabiendo esto, se nos hace saber que conforme va aumentando la población, también va aumentando lo que es el precio del alimento, llegando así que el precio del trabajo de las personas tenga un menor pago y llegados a este punto haya una migración o muerte excesiva, para así poder regresar a un punto en el que la población esté al mismo nivel que el alimento dicho anteriormente. Y bueno, dentro de este análisis se nos hace énfasis en la naturaleza del crecimiento poblacional y cómo lo maneja el hombre, dejándonos así un proceso alternativo de progreso y retroceso de la felicidad humana, refiriéndose a lo que sería el alimento y el crecimiento poblacional. Por último, se nos ha sabido que la población aumenta invariablemente cuando dispone de los medios de subsistencia, lo cual demuestra que ampliamente la historia de todos los pueblos que han existido en la Tierra, y que la fuerza superior de crecimiento de la población no puede ser frenada sin producir miseria o vicio que lo atestigue con harta certidumbre, el cual es considerable en dosis de estos dos amargos ingredientes en la copa de la vida humana y la persistencia de las causas físicas que parecen haberlos producido. Bueno, a fines de afianzar lo que sería la validez de estas tres proposiciones, se van a examinar los diferentes estados por los que la humanidad ha pasado en su trayectoria histórica, los cuales se verán desarrollados en los siguientes capítulos. Hola, mi nombre es Carlos Daniel Cruz García y a mí me tocó explicar lo que es el capítulo 3 y el capítulo 4 del Principio de la Población de Thomas Robert Malthus. Comenzamos. En el estado más primitivo de la humanidad, la caza era la principal ocupación del hombre y la única para obtener el alimento. También se dice que la pasión entre los sexos es menor ardiente entre los indios de Norteamérica que cualquier otra de las razas humanas. Aún así, esto no impidió el crecimiento de la población, que parece haber sido siempre superior al aumento de las subsistencias. Esto es debido al aumento relativamente rápido de la población que se produce cada vez que una de sus tribus se instala en un lugar fértil y obtienen alimentos de fuentes más fructíferas que de la caza. Los indios de Norteamérica son considerados como pueblo, pero no son precisamente libres ni iguales. En toda la información que se tiene sobre ellos, la mujer parece aún más esclavizada por el hombre que el pobre por el rico en países civilizados. La infancia en este estado primitivo necesita de cuidados particulares, los cuales las mujeres no pueden prestarle estando condenadas a sufrir las molestias
Sus duras labores que se realizan durante el embarazo, como el niño atado a la espalda, provocan frecuentes abortos. Respecto a las costumbres y formas de vida de la sociedad dedicada al pastoreo, estando siguiente de la humanidad, nuestra ignorancia es aún mayor, aunque la historia pasada de Europa y de los demás hermosos países nos dan a entender que ni los pueblos pastores pudieron evitar el azote y la miseria por la escasez de los alimentos. Este problema hizo que múltiples de los bárbaros se reunieran a todos los puntos del hemisferio norte, dejando así un rastro profundo de terror y muerte. Sus masas congregadas oscurecieron el sol de Italia y hundieron al mundo entero. Estos tremendos efectos que se sufrieron por tanto tiempo en la parte más hermosa de la Tierra no tuvieron más causa que la superioridad de fuerza de crecimiento de población respecto a los medios de subsistencia. Una tribu con mucho ganado tenía una base de alimentación abundante y en caso de absoluta necesidad devoraban incluso a los animales de vientre. Aquí las mujeres vivían con más comodidad que en países de cazadores e incluso los hombres disponían de pasto para su ganado, manteniéndose en movimiento, teniendo así pocos temores sobre el sustento de su familia. Todo esto provocó su natural efecto de aumentar la población y fue entonces necesaria una movilidad mayor. El hambre aguijó a los miembros menos afortunados de la sociedad y a la imposibilidad de mantener comunidades tan numerosas fue demasiado evidente para ser resistida. Jóvenes fueron lanzados de la comunidad de sus padres y aleccionados para explorar nuevas regiones y conquistarlas con sus espadas. Con esa angustia de su presente infortunio, estos hombres valientes fácilmente se convirtieron en buenos adversarios de quienes pretendían oponerse obteniendo choques con tribus semejantes, dando contienda a una lucha por la existencia, en un combate de vida o muerte. En estas salvajes contiendas, muchas tribus habrán sido totalmente exterminadas, algunas por el hambre y la miseria. Los ganadores crecieron y se convirtieron en tribus poderosas, mandando así a los jóvenes en busca de más territorios aún más fértiles. Esta forma de vida migratoria hizo que las tribus emigraran hacia el sur, y creciendo rápidamente, tanto en número como en fuerza. Al cabo de cierto tiempo, todo el territorio desde las fronteras de China hasta las costas del mar Báltico fue poblada por diversas razas de bárbaros. Algunas de esas tribus conservaron su independencia, mientras que otras se alinearon bajo el estandarte de algún jefe bárbaro que los condujo al triunfo en triunfo y hacia regiones donde abundaba el trigo, el vino y el aceite. Aún no se conoce suficientemente la historia detallada e íntima de estos pueblos para poder determinar con exactitud qué sector recaía principalmente la angustia de la falta de alimentos y a qué medida afectaba a la sociedad, pero basándonos en toda la información que tenemos sobre las naciones de pastores, que su población aumentó cada vez que como consecuencia de la emigración o cualquier otra causa aumentaron los medios de subsistencia. Pero la miseria y el vicio intervinieron en ese aumento de población y lo mantuvieron al nivel de los medios de subsistencia. Seguimos con el capítulo 4. A pesar de las exageraciones de algunos viejos historiadores, Malthus no cree que ningún hombre sensato pueda caber en la menor duda de que la población de los principales países de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Polonia, Suecia y Dinamarca es hoy mucho mayor, incluso más que en los tiempos pasados. La causa de exageraciones es el aspecto formidable que adquiere una nación por poca población que tenga cuando se agrupa o se desplaza entera en busca de nuevos parajes. La razón por la cual la mayor parte de Europa tiene ahora una población mayor que en el pasado está en la laboriosidad de sus habitantes, a la cual estos paisajes producen hoy una mayor cantidad de medios de subsistencia. Se nos asegura que China es el país más fértil del mundo, que casi todo su territorio está en cultivo y una gran proporción del mismo produce 2 cosechas al año, podemos deducir con certeza que su población tiene que ser inmensa, sin la preocupación de hacer encuestas sobre las costumbres y hábitos de las clases inferiores. Aunque estas encuestas son de enorme importancia y la historia detallada y minuciosa de las costumbres del pueblo bajo China sería de máxima utilidad si queremos cerciorarnos de cómo actúan los obstáculos que impiden el excesivo crecimiento de la población. Hay una circunstancia señalada en casi todos los informes que reciben de China, que dicen que los matrimonios precoces son una regla muy general en todos los sectores de la población china. Estas dos circunstancias parecen irreconciliables.
y es muy poco probable que la población esté aumentando rápidamente. Tal vez la afirmación respecto al carácter generalizado de los matrimonios precoces no esté suficientemente demostrada. Si damos por cierto, la única forma de eludirlo es suponer que el exceso de población producido necesariamente por preponderancia de los matrimonios precoces queda suprimido por el hambre periódicamente se extiende por el país. Al examinar los principales estados de Europa moderna, se observa que bien su población ha crecido considerablemente desde los tiempos del pastoreo, su ritmo de crecimiento actual es lento. Algunos países tienen una población completamente estacionaria e incluso decreciente. La causa de esta lentitud actual en el crecimiento de la población no está en un enfrentamiento en la pasión entre los sexos, pero hay motivos suficientes para pensar que esta propensión natural existe hoy en el mismo vigor que en otros tiempos. Aquí Malthus hace una pregunta. ¿Puede un hombre consentir en someter al objeto de su cariño a condiciones tan contrarias probablemente a sus gustos o inclinaciones? Si la sociedad ha de ser deseable, tiene que ser una sociedad libre, igual y recíproca, en la que los beneficios sean conferidos y también recibidos y no constituida por relaciones de dependencia como las que unen al empleado con su patrón o al pobre con el rico. Estas consideraciones evitan que varios jóvenes de nivel social relativamente elevado se dejen llevar por sus inclinaciones y contraigan matrimonio a temprana edad. A los hijos de los comerciantes y de los labradores se les aconseja no casarse y se ven obligados a seguir este consejo, mientras que no tengan establecido un negocio o adquirida una labranza que les permita mantener a su familia. La falta de labranzas es el motivo de muchas quejas en Inglaterra y la competencia de toda clase de negocios es tan enorme que es imposible que todos tengan éxito. El amor a la independencia es un sentimiento que ningún hombre quisiera arrancar, pero hay que reconocer que la ley beneficiaria inglesa parece estar calculada para ir debilitando gradualmente ese sentimiento y eliminarlo al último. Los criados viven en las familias de alta sociedad, tienen que vencer tremendos obstáculos para casarse. Su trabajo es fácil y su limitación es opulenta comparada a la de los trabajadores. Frente a su situación de comodidad, ¿qué perspectivas le ofrece el matrimonio? Sin conocimientos ni capital que les permita montar un negocio o instalar una granja, el único recurso que parece brindárseles es el trabajar en una miserable taberna, lo cual no ofrece perspectivas agradables para el ocaso de su vida. Por ello, la mayoría deciden permanecer solteros y quedarse donde está. Si este esbozo de la situación de la sociedad inglesa se aproxima a la realidad, el obstáculo preventivo al incremento de la población de este país actúa en todas las clases de la comunidad. La misma observación se puede hacer respecto a los demás países antiguos. Las consecuencias de estas restricciones de matrimonio las vemos con harta evidencia en los vicios que se han ido extendiendo por todas las partes del mundo. Bueno, a continuación mi compañero Ciel seguirá con el capítulo 5. Tamentos inferiores de la sociedad. Los que se preocupaban de examinar las estadísticas relativas a la mortalidad infantil observan generalmente que la totalidad de los niños que se mueren cada año, una parte procede de las familias, que pueden suponerse incapaces de suministrar a sus hijos, y obligados a realizar duros trabajos inapropiados a su edad. Esta elevada mortalidad entre los hijos de los pobres es patente de todas las ciudades. Personas que han vivido bastante tiempo en el campo no puede haber dejado de observar las frecuentes dificultades del crecimiento que sufren los hijos de campesinos y lo mucho que tardan en alcanzar su madurez. Para poner remedio a los frecuentes infortunios del pueblo, fueron instituidas en Inglaterra las leyes de los pobres, Poor Laws. Estas leyes han aliviado un poco más de intensidad de algunas desgracias de carácter individual, en cambio ha extendido el mal general sobre una superficie mucho mayor. Es un tema de frecuente conversación y mencionado términos de gran sorpresa. Asimismo nos habla de la nutrición de los pobres, ya que a carencias o desfalcos su suerte no ha podido cambiar. Todo aumento de población sin incremento proporcional del alimento producirá el mismo efecto reduciendo el valor de cada individuo. El alimento tendrá que ser distribuido en raciones más pequeñas. El precio de los artículos de los animales aumentarían cada vez de la población.
crezca con más rapidez que los medios de subsistencia o cuando se modifica la distribución del dinero de la sociedad. Las Poor Laws inglesas tienden a empeorar la situación general de los pobres en dos formas. En primer lugar, tienden evidentemente a aumentar la población sin incrementar las subsistencias. En segundo lugar, la cantidad de provisiones consumidas en los asilos por un sector de la sociedad que en general no puede ser considerado con el más valioso, reduce las raciones de los miembros más hacendosos y merecedores. Las leyes de los pobres están dedicadamente calculadas para matar el espíritu de la independencia. No cabe la menor duda que las leyes de beneficencia iglesias han contribuido a elevar el precio de las subsistencias y a rebajar el precio real del trabajo. Han contribuido, por tanto, a empobrecer a la clase campesina de la población que no posee más que su trabajo. Las Poor Laws de Inglaterra fueron indudablemente instituidas con los más caritativos propósitos, pero hay fuertes motivos para pensar que no ha tenido éxito en sus intenciones. Una de las principales objeciones a estas leyes es que para asegurar esta asistencia que reciben algunos pobres a quienes se hace un favor bastante dudoso, se somete a todas las clases humildes de Inglaterra a un conjunto de leyes irritantes, improcedentes, tiránicas y totalmente incompatibles con el espíritu genuino de la Constitución. El proyecto de ley de Pitt parece haber sido redactado con intenciones caritativo, y el clamor que ha levantado en contra de su población me parece en muchos aspectos mal orientado y poco razonable. Pero hay que reconocer que posee un alto grado el grande y radical defecto de todos los sistemas de este tipo, el de estimular el aumento de la población sin aumentar los medios de subsistencia disponibles, entre otros. Para los casos de extrema miseria podían establecerse asilos financiados merced a una contribución territorial, asilos financiados en todo el reino y que fuesen gratuitos para personas de todos los condados e incluso de todas las naciones. Podemos encontrar dos grandes obstáculos al crecimiento de la población que encontramos en todos los países viejos, los cuales son obstáculo preventivo y obstáculo positivo. Estos obstáculos pueden resumirse muy bien en dos, los cuales son la miseria y el vicio.